Vamos a abrir nuestra Biblia, entonces vamos a quedarnos en Juan 1:12. Sí. ¿Cuántos vienen con gozo este día? A ver, voltea con el que tienes al lado y ve si tiene la mejor actitud para este día. Dice Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Papá, te damos gracias, papá, esta noche. Gracias, papá, por tu palabra. Gracias por estar, papá, en medio de nosotros, papá. Gracias por estar aquí, Señor. Papá, es tu casa, Señor. Somos tus hijos, papá. Que seas tú moviéndote, papá, en medio de nosotros, papá. Que seas tú moviéndote en medio de este lugar, papá. Que pueda, papá, traer lo que hay en tu corazón, papá, esta noche, Señor, para tu iglesia. Gracias, papá. Gracias, papá. Que mi boca sea un instrumento tuyo, papá. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma tu lugar. Y mientras toma tu lugar, dile al que tienes al lado: origen. Tengo una pregunta. ¿Cuántos ya son hijos de Dios? Recordando así rápido lo que vimos la semana pasada, vimos esa parte de ser. Es fácil decir que soy un hijo, pero lo importante es ser un hijo. El ser, vimos que era la parte donde papá nos definía, nos daba un nombre, definía lo que somos para él, nos identificaba qué había en su corazón para nosotros, o lo que el cielo había declarado sobre nuestras vidas. Y vimos un principio que en la medida que entendía quién era, determinaba dónde iba a llegar. Y el que tienes al lado: en la medida que entienda quién eres, determinará dónde vas a llegar. Es decir, entre más claro tengas quién eres, voltea con el que tiene a dile: entre más claro tengas quién eres, entenderás dónde está tu destino. Cuando entiendes cómo el cielo te ha definido, entiendes con claridad tu naturaleza y no tratas de cambiar lo que Dios había dicho de ti. Cuando entiendes esa parte de lo que el cielo ha declarado sobre tu vida, tendrás esa claridad de la naturaleza que tú eres. Mucha gente vive creciendo tratando de ser lo que no son, por creer que es mejor lo que viven otras personas. Pero hay que entender que papá nos puso o nos definió de cierta forma, nos estructuró de cierta forma, con ciertos dones, ciertas cualidades. Tal vez a muchos no les gustará que tienen un carácter fuerte, un carácter muy temperamental. Tal vez a otros no les gustará que son demasiado graciosos, simpáticos. Porque a veces no entendemos eso, ¿verdad? A la que tiene el pelo lacio lo quiere chino, y a la que lo tiene chino lo quiere lacio. Y es esa parte de tratar de ser lo que no somos, cuando Dios nos ha dado una definición, un significado de nuestro nombre, de lo que somos para Él.
Hay gente que es alta y quiere estar chaparra, y hay gente que está chaparra y quiere ser alta. Está en la naturaleza humana querer ser lo que no somos. Y a veces hasta nuestros padres quieren cambiarnos y no entiendes el diseño de Dios para nuestras vidas. Al pobre muchacho no le gustan las matemáticas y ahí están, dale y dale y dale hasta que te salgan. Y no digo que está mal, pero olvidan las cualidades y potencializar lo que son sus cualidades. Pero el cielo ha declarado algo sobre tu vida. Cuando entiendes lo que realmente eres, se necesitará de tener fe. Si no tienes fe o no, si no crees lo que Dios dijo, no vas a poder ser lo que Dios dijo. No lo creerás, no lo entenderás y no lo querrás aplicar para tu vida. Entonces, en esa parte, la segunda base que hoy vamos a tocar de ese origen es sobre la fe que debemos de tener como hijos de Dios. Cada fundamento, cada base o cada que empieza desde el principio en nosotros debe ser el fundamento con lo cual voy a hacer construir lo demás. Debe ser ese fundamento que tal vez no se verá mucho al final, pero siempre debe de estar presente en mi corazón y saber tener esa identidad de ser hijo de Dios, de tener esa fe, de creer en Él. Y todo lo que emprende y todo lo que haga debe de estar basado en eso. Y los demás puntos que vamos a ver en los siguientes miércoles, tal vez es el inicio, pero eso nos debe de acompañar en todo lo que vamos a construir en esta vida. Dile al que tienes al lado, pero se necesita fe. Yo sé que el tema de fe es algo muy sonado, es algo que ya escuchamos demasiado, ¿no? Ya escuchamos demasiado sobre fe, pero esta noche te voy a hablar de fe. Te voy a hablar de lo que Dios ha hablado en mi corazón en esta parte de la fe. Entonces, para hacer necesito tener fe. Si no tengo fe, no puedo ser. Hemos escuchado lo que significa, pero lo más importante es saber vivir en fe. Hemos escuchado qué significa fe muchas veces, nos han dicho muchas veces lo que es fe, pero debe ser importante en nuestra vida vivir en fe, tener una fe viva. Muchas veces gente dice creo, pero realmente no se le ve algo vivo, una acción, algo que no se mueve, está muerto. Algo que no se mueve, ¿para qué lo tienes si no lo vas a usar? A veces hay gente que trata y compra cosas de colección y no las usa. Digo, pues ¿para qué las quieres? Y nomás para tenerlas guardadas. Eso me recuerda a una película, pero bueno, no es el tema. Es de carros. Dile al que tienes al lado, la fe debe de ser algo que vives. Vamos, dice lo más fuerte, la fe debe de ser algo que vives. En la forma en que vivas tu fe, determinará lo que puedes experimentar en el reino. En la forma que vivas tu fe, determinará lo que experimentarás en el reino. Sin fe, no podré experimentar lo que el reino me quiere dar. Dile al que tienes al lado, sin fe no vas a experimentar lo que el reino te quiera dar. Necesitas tener fe para experimentar lo que se vive en el cielo, aquí en la tierra. Dice una parte cierta. A veces hay cosas que no se dan por el hecho de no vivir en fe. Hay cosas que Dios me ha prometido y ha declarado sobre mi vida, pero por no vivir en fe no lo puedo experimentar. Tuvimos que yo y mi esposa estar en acuerdo a lo que Dios, el cielo decía, y que ella dejara de trabajar para poder ver la bendición de Dios y todas las puertas.
o que estaban cerradas, o todas las murallas que se habían clavado y no me permitían crecer en el trabajo. Hasta que hicimos un acto de fe y vivimos en fe, pudimos ver y experimentar lo que el reino había dicho sobre mi vida. ¿Cuántas cosas no he experimentado porque no he vivido en fe? ¿Cuántas cosas no he vivido, no ha pasado en mi vida porque no he tenido esa fe para experimentar lo que el reino de los cielos quiere para mí? Sabemos que lo que el reino de los cielos se mueve es locura para aquellos que no tienen fe, para aquellos que no creen en Cristo. Es una locura lo que se escucha en el cielo. Pero aquellos que han recibido a Cristo, aquellos que son hijos de Dios, saben que lo que el cielo se mueve puede ser aquí en la tierra. Pero dile al que tienes al lado, pero necesitas fe. Hay un ejemplo en la Biblia que me gusta mucho y es el ejemplo del joven rico. Vamos a ponernos bíblicos este rato. El joven rico había hecho ciertos mandamientos, los había cumplido, tuvo esa parte con Jesús y le dijo: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y le dijo: no matarás, honrar a tus padres. Y le dijo: no, todos eso los he cumplido desde mi juventud. Pero cuando le pidió algo fuera de lo natural que él creía que podía hacer sin sacrificar aquello que tanto amaba, causó en él un choque que ya no decidió vivir la fe. Cuando Jesús le había declarado: ¿sabes qué? Vende todo lo que tienes y tendrás tesoros allá en el cielo. Pero lo importante y tal vez y lo que Dios me hablaba en esa parte, y quiero que esta noche entiendas, es que lo que Dios te ha dado y esos tesoros en el cielo, cuando tú tienes fe, los puedes experimentar aquí en la tierra. Muchas veces pensamos: ya cuando esté allá. No. Cuando tú tienes fe y crees en Él, podrás experimentar lo que el cielo ha declarado sobre ti aquí en la tierra. Lo que Jesús le estaba diciendo: ¿sabes qué? Vas a tener cosas mejores, vas a tener cosas mayores que lo que tienes aquí en la tierra. Pero él no decidió vivir en fe. Se le hizo tan complicado vender todo lo que tenía. Tal vez tenía muchas riquezas, yo no lo sé qué tanta riqueza tenía, pero que tenía riquezas. Y decidió no soltarse de esto y vivir en fe. Porque tal vez lo que Jesús le dijo: ¿sabes qué? Tendrás tesoros en el cielo. Tal vez no era algo que podía palpar actualmente. Tal vez no era algo que podía tocar en ese momento que tenía la conversación con Jesús. Y dijo: no, pues ¿para qué me arriesgo? Aquí en la tierra, aquí lo puedo ver, lo puedo sentir, lo puedo disfrutar. Cuando Jesús le estaba ofreciendo tesoros en el cielo. A veces nosotros atesoramos tantas cosas que no lo quiero soltar para vivir esa fe. Tal vez para unos es el dinero, para otros serán amistades, tal vez para otros serán actitudes, tal vez para otros serán X cosas. Tú sabes lo que te está deteniendo, tú sabes lo que te está frenando vivir en fe. Tal vez es ponerlo primero, pensar en lo natural, cuando sabemos que los que viven en fe no se mueven en lo natural, se mueven en lo sobrenatural de Dios. Hay que entender esa parte. Si tú quieres vivir en fe, si tú quieres ser un hijo de Dios, debes de entender que te vas a mover en lo sobrenatural, te vas a mover en las cosas que no ves, pero en tu corazón, en tu mente ya está claro, tienes esa certeza que vas a verlo, que si Dios lo dijo, lo vas a tener, porque Dios es fiel, Dios es justo para cumplir lo que ha declarado sobre tu vida. Pero dile al que tienes al lado: necesitas vivir en fe. La medida de mi fe determinará la claridad de lo que se mueve en el cielo aquí en la tierra. En la medida de mi fe determinará esa claridad, que lo que se mueve en el cielo se moverá aquí en la tierra. Tal vez si no tengo fe, si escucho esas palabras, voy a decir como el joven rico: ¿sabes qué? Jesús, hasta aquí ya me voy. Pero si yo soy un hombre de fe,
Si yo soy un hombre, para ponerlo con otras palabras, si yo soy un hombre o una mujer, en su caso, que cree en Jesucristo, que cree en su nombre, sabes que te tienes que mover en lo sobrenatural. Sabes que tienes que decir a lo que el papá diga, amén, yo lo creo. Que lo que el cielo declararon sobre ti, dice, ¿sabes qué? Yo voy a vivir esa fe. Yo voy a dar esos pasos de fe. Mi pregunta esta noche, ¿cuántos van a dar pasos de fe? Ya perdimos algunos. Porque dar pasos de fe es moverme a lo incierto, en lo natural. Dar esos pasos de ver o vivir en fe es dar esos pasos inciertos en lo natural. Aquellos pasos que tal vez para mí son inestables, pero cuando estoy en Él, cuando sé que soy su hijo, son los más estables aquí en la tierra. Tal vez gente te podrá ver y te dirá, estás loco, ¿por qué diezmas? ¿Por qué das? ¿Por qué ofrendas? ¿Por qué bendices? Porque no entenderán lo que tú estás viendo. No entenderán lo que tú estás recibiendo. Créeme que cuando hemos hecho varias acciones de esas, no tiene precio ver la cara de la persona, sea grande, sea adulto, sea niño, cuando recibe aquello que tú le das. Al igual cuando oras por una persona y estás con ella palmo a palmo en su situación, el ver el rostro de esa persona, a ver a alguien que lo está acompañando, eso también es vivir en fe. Porque estás creyendo que va a haber un milagro sobre su vida. Estás declarando que va a haber algo sobrenatural en medio de ella y que el mover de Dios va a actuar en medio de su cuerpo. Eso es también vivir en fe. Porque el que vive en fe no solamente es orar para que Dios te bendiga, sino también orar para que alguien más pueda ser bendecido, para que alguien más pueda ser tocado por Dios. La fe es la llave que me permite tener luz aquí en la tierra. La fe es la llave que me permite tener luz aquí en la tierra. Si es esa llave, ¿por qué no aumentamos nuestra fe? Si sabemos que es la llave para poder ver actuar a papá en medio de nosotros, ¿por qué no incrementamos nuestra fe? ¿Por qué no llevamos nuestra fe a otro nivel, a otra medida? Algo que nos es dado por medida es la fe. Y es un punto de casa, un punto de cultura. Y el domingo contaron algo de audaces en nuestra fe. Debe ser algo parte natural de nosotros. Algo que pueda ser a cada momento, algo que pueda ser a cada instante, algo que pueda ser muy natural en mi vida, moverme en fe, moverme en lo sobrenatural y poder creer en papá, en lo que Él ha dicho, de creer en su nombre, de creer lo que Él ha declarado sobre mi vida, porque yo sí puedo creer y puedo acceder a vivir en fe. Va a ser la llave para poder tener esa luz en medio de la oscuridad, en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de la situación. Esa fe es la llave para poder ver que el cielo actúe en medio de mi vida, que el cielo se abra y pueda venir la bendición de Dios en medio de donde yo esté. Dile al que tienes al lado, la fe es la llave. Y como llaves hay muchos tipos de llave, como hay muchas medidas de fe. Casi, si se fijan en lo natural, dependiendo de la puerta es el tamaño de la llave, ¿o no? Tienes un candado chiquito, la llave chiquita. Tienes un candado más grande, se va haciendo más grande la llave. Mi pregunta es, ¿qué pasa si aumentas tu medida de fe? La puerta que se abra va a ser mayor.
¿Cuántos de esta noche se van a animar a aumentar su medida de fe? Entonces me preguntarás, ¿cómo aumento la medida de fe? Pregúntale al que tienes al lado, ¿cómo aumentamos nuestra medida de fe? Hay una historia en la Biblia. ¿Quién conoce? También esta es conocida. Marta, María, Jesús, Lázaro muerto. Marta, María mandando llamar a Jesús, porque ellos caminaban en cierta medida de fe. Ellos caminaban en cierta medida de fe. Vivían en cierta medida de fe. Y Marta, María mandaron llamar a Jesús. Usted ya se sabe la historia, por eso no la voy a leer. ¿Cuántos se saben la historia? Amén. Pero ¿qué pasó? Todos sabemos que Jesús no llegó. Todos sabemos que Jesús no se presentó cuando lo estaba llamando Marta y María. Y cuando llega Jesús a ese lugar donde estaba Marta y María, y donde estaba Lázaro ya muerto, ya dice la Biblia que ya pasaba de 3 días. Al instante cuando Jesús va llegando a la colonia donde vivían, al lugar donde vivían, al territorio donde estaban, dice que se le acerca, se me fue el nombre, no sé si Marta o María, pero se le acerca una de las dos. Pero cuando se le acerca una de las dos, no llega con una acción. Gracias, Jesús, por estar aquí. Gracias por venir. No se le acerca así, ¿verdad? Se le acerca con una actitud de reclamo. Porque la medida de fe de María o de Marta era hasta el punto, porque las dos le reclamaron. Y llega hasta cierto punto esa medida de fe, de decir, sabes que yo conozco, o mi fe me lleva hasta creer que Jesús sana a los enfermos. Jesús sana a los que se han enfermado. Ellos habían visto y habían creído que Jesús sanaba. Habían caminado con Él y habían podido ver y escuchar que Jesús sanaba y había sanado a muchos enfermos. Entonces su medida de fe le alcanzaba hasta creer que Jesús podía sanar. Esa llave que tenían solamente abría cierto tamaño de puerta para ver lo que el cielo podía hacer aquí en la tierra. Y Jesús le dice, ¿hay algo imposible para Dios? El problema no es tanto si hay un imposible para Dios, porque sabemos que para Dios no hay imposible. Mi pregunta es, ¿qué te está estorbando para creer que para nuestro Dios, para papá, no hay nada imposible? ¿Y qué es lo que te interrumpe? Es tu fe. Dile al que tienes al lado, te interrumpe tu fe. Te interrumpe la medida de tu fe. Porque tu medida de fe está determinada por lo que puedes creer de Él. ¿Qué tanto has creído de Él? Es lo que te permite llevar esa medida de fe a otro nivel. Tal vez el lugar donde estás es porque te ha alcanzado hasta ese lugar tu fe, pero en el cielo se ha declarado cosas mayores para ti. Su palabra nos enseña que no nos soltará hasta hacer todo lo que ha dicho, lo que ha declarado sobre su vida, no sobre nuestras vidas. Su mano no nos va a soltar hasta que nos lleve hasta donde Él nos ha dicho. Pero necesitamos nosotros vivir y caminar en fe. Necesitamos aumentar esa medida para que nuestra llave sea mayor y pueda abrir una puerta más grande. Entonces estaba ahí Marta y María reclamándole a Jesús. Y todavía Jesús le dice, no sabes que para Dios no hay nada imposible. No sabes que Dios puede resucitar. Y el pensamiento de ellas era, sí, en la resurrección, en las primicias de la resurrección es cuando van a salir, vas a resucitar Lázaro. Pero ellas solamente habían caminado en una medida de fe.
tenían una cierta llave a la cual tenían acceso. Y era esa luz lo que le permitía ver hasta ese punto. ¿Cuántos de ustedes han ido en carretera? Y en la carretera pues lleva las luces a la visión normal, vaya, a la primera, vamos a ponerla así, a las bajas. Pero ya cuando está noche y ves que no viene nadie ni no ves, ponle las altas para tener más claridad. Y aquello que no podías ver, lo puedas ver. Acompáñame, sígame. Luego Jesús se mueve y ya sabemos la historia, le dice: muevan la piedra, ora al cielo, al Padre. Y él dice: ¿sabes qué? No lo hago porque no sepa que estás conmigo, sino para que los demás puedan creer que tú estás conmigo. Y ya sabemos la historia. Le dice a Lázaro, le grita: Lázaro, sal. Y al instante Lázaro sale. Mi pregunta es, de ahí hacia adelante, ¿cuál era la medida de fe de Marta y María? Habían conocido, o su llave les daba acceso hasta un Jesús sanador. Pero una vez que pudieron experimentar y pudieron ver, tuvieron acceso a otra medida de fe, de saber que Jesús solamente no sana, sino también resucita a los muertos. Yo me pregunto que de ahí para adelante ya sabían lo que era tal cual nuestro Señor Jesucristo, y la manera de caminar de ella no podía ser igual. Y no toco el tema porque en los siguientes miércoles vamos a hablar sobre eso. ¿Qué te lleva a esto? ¿O qué quiero llegar con esta historia? Que tu fe solamente se podrá hacer o crecer, aumentar de medida en tu medida de tu relación con papá. Entre más lo conozcas a Él y entre más lo veas hacer, tu fe va a ir creciendo. Naturalmente a veces sí, nuestra medida de fe está aquí, pero es aquel que anda impetuoso, aquel que anda con las cosquillas. Yo sé que mi Dios puede hacer algo más. Yo sé que mi Dios puede hacer algo más. Tal vez aquel que quiere una promoción de trabajo, ¿por qué no hace cosas diferentes para poder tener acceso a cosas diferentes? ¿Por qué no empieza a creer que si él empieza a moverse, el respaldo de papá va a estar sobre su vida? ¿Por qué no te atreves a abrir un negocio o a aventarte a hacerlo crecer, aun cuando en lo natural no puedas ver, pero sabiendo que tú estás caminando con Él? Y que si Él va contigo, sabes que Él puede hacer algo en medio de tu situación. Él puede hacer algo en medio de tu caminar. ¿Quieres ver cosas mayores? Empieza a caminar en fe. El caminar en fe es caminar en lo incierto ante mis ojos, pero en lo más seguro del corazón de papá. En la forma que vivo mi fe determina lo que puedo experimentar. En la medida de mi fe determinará la claridad de lo que se mueve en el cielo aquí en la tierra. Le llevan a Jesús a un endemoniado, porque sus discípulos no pudieron sacar al demonio dentro de la persona. Obvio le dijo: ¿sabes qué? Faltó oración y ayuno, o sea, relación con Dios. Pero lo que me llama la atención, y sabemos que ya mucho hemos escuchado, y Jesús les dice: si tuvieran fe como un grano de mostaza. ¿Cómo es el grano de mostaza? Sí, de chiquito, de chiquito. Entonces dije, yo me hice una pregunta, dije: Jesús, ¿su fe era más chica que esa de los discípulos? En ese momento sí. Porque Él dice: ¿sabes qué?
si tú fuera como un granito de mostaza, le dirías a ese monte, muévete, y ese monte se moverá. Eso me recuerda a una canción, ¿no? Si tuviera fe, tócala, no, por favor. Yo no sé si ustedes han hecho esa pregunta, pero yo, ¿a poco si le digo un monte se moverá? Si le declaro muévete, se va a mover. Y Dios me lo traducía a mi versión y me respondía de esta manera: los montes a veces son problemas, los montes a veces son tus inseguridades, los montes a veces son tus preocupaciones, los montes tal vez a veces son aquello natural que te está impidiendo llegar a donde está Él. Porque no es la montaña en sí. Cuando te enfocas mucho en el objeto o en aquello que te impide crecer y le das tanto valor a aquello que se está frenando, dice que estás creyendo más en lo que puede hacer Él que en lo que puede hacer Dios en medio de ti. Y Dios me hablaba en esta parte que no era tanto en la porción de decir muévete montaña y enfocarme en la montaña. No era tanto enfocarte, porque muchas veces o no nos enfocamos tanto en el problema que le damos más peso al problema que a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces cuando nos encontramos enfrascados en esa situación le damos más importancia a esa situación, o le damos más valor o más fuerza a aquello que nos está frenando que a lo que Dios ha dicho sobre nosotros o a lo que dice su palabra? ¿Cuántos no has leído Filipenses 4:13 que dice que en Cristo? Pero ¿por qué cuando te encuentras en una situación o hay algo enfrente de ti, no lo puedes en Cristo? ¿Por qué cuando estás enfermo te preocupas más por la enfermedad y les das más fuerza a la enfermedad que a ponerte a orar y a clamar para que el cielo suelte esa bendición sobre tu vida? Y está en eso, porque nos enfocamos más en lo natural. Y sabemos que la fe no es enfocarme en lo sobrenatural, sino enfocarme en el mover de Dios. Mi pregunta es: ¿quieres aumentar tu fe? Cambia tu enfoque, iglesia. Que tu enfoque no esté en el tamaño de tu problema. Que tu enfoque no esté en lo grande de la situación que estás viviendo. Que tu enfoque no esté en la gravedad de tu enfermedad. Que tu enfoque no esté en la situación que estás viviendo, sino que tu enfoque esté en el Dios grande que tienes. Y en esa medida podrás hacer crecer tu fe, porque tú sabes que tu Dios es grande. ¿Cuántos en esta noche saben que su Dios es grande? Entonces empieza a caminar en fe. Si tú sabes que tu Dios es grande y sabemos que Él es fiel y justo, que lo que Él ha dicho sobre mí no lo desechará, que lo que ha declarado sobre mi vida es para la eternidad, no tiene fecha de caducidad, iglesia. No se va a desgastar, no se va a echar a perder, no se va a descomponer. Cuando Dios suelta algo es eterno, porque a veces por tu falta de fe tú no lo cumplirás, pero tal vez tu siguiente generación lo cumplirá, porque Dios es fiel. Vemos a Abraham, que la promesa para Abraham, pero vemos que esa promesa pasó de generación en generación en generación, hasta que estuvieron en la tierra prometida, hasta que hubo un grupo de gente que dijo: ¿sabes qué? Sí, las murallas son grandes.
Sí, tal vez los del ejército que vamos a enfrentar, tal vez son enormes, son gigantes. Pero yo creo lo que ha dicho mi Dios. Yo creo lo que ha dicho papá de mí. Esa fe de creerle a Él es lo que te trae luz o claridad. Y aunque naturalmente no lo puedas ver, saber que ya va a ser. Algunos serán meses, algunos serán días, algunos serán años, no lo sé, pero que si tú crees, Dios lo va a hacer. Pero créeme que durante ese proceso vas a experimentar y vas a conocer a Dios. Cada momento, cada vez, cada medida, conoces algo de Dios que te va a impulsar a crecer. Lo importante es estar cerca de su corazón, estar cerca de Él. Como ya se me vino el tiempo encima, vamos a ponernos de pie. Cuando tienes fe, aunque al principio sea pequeña, como dice Dios, lo puso como ejemplo, como una semilla de mostaza. Esa fe puede alcanzar lo humanamente imposible. Esa fe te alcanzará para lo que en lo natural tú no puedes y sea inalcanzable para ti. Pero si tú puedes caminar con Él y creerle a Dios lo que Él ha dicho, lo vas a alcanzar. Me quedo pensando en esa oración, cuando antes de decirle a Lázaro que salga, ¿qué le dijo Jesús? Lo hago para que ellos sepan que hay conexión, hay relación, que creo en ti. Porque a veces es esa parte que no creemos que Dios está con nosotros, que queremos caminar como hijos, pero estoy caminando sin creer lo que es papá en medio de mí. ¿Cuántas veces de nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, estamos caminando y decimos que somos hijos de Dios, decimos y la gente puede ver que venimos a este lugar, pero estamos caminando sin creer lo que es Dios, lo que puede hacer papá en medio de nuestras vidas? Y eso no puede ser posible si somos hijos de Dios. Porque lo que hace un padre es impactar a un hijo. Lo que hace el papá es poder llegar al corazón del hijo y poder impactar de tal manera que lo puedas impresionar y extraerlo a ti para que pueda tener esa relación contigo. Y créeme que papá ha hecho todo para poder impactar tu corazón, que aún en medio, cuando tú no estabas cerca de Él, Él había estado obrando en tu vida. Pero lo que a veces no puedo entender es cómo caminamos como hijos sin creerle a Dios lo que Él es, lo que representa en medio de nosotros. Y créeme, iglesia, eso es falta de fe. Es falta de fe. Y por eso vivimos en la situación que estamos. Y por eso pasamos lo que tenemos que pasar. Y aclaro que aunque a veces aquellos que andan en fe vivan esas situaciones, porque sabemos que el estar en Cristo y caminar en fe, caminar con Él, no es exento de problemas, sino es el tiempo, o vamos a llamarle el pretexto, que Dios usa para moverse en medio de nosotros y hacernos conocer de otra manera diferente. Si tú fueras Lázaro y fueras amigo de Jesús y resucitaste y si te contaron toda la historia, ¿qué le dirías primero a Jesús? Oye, no seas así, no seas feo, te pasas, ¿cómo que me dejas morir?
Todavía mi carne se está echando a perder. ¿Por qué me llevas hasta experimentar hasta esta situación? A veces de nuestra vida decimos: Dios, ¿por qué nos llevas a vivir ciertas cosas? En primera es para hacer crecer tu fe y poderte mostrar una faceta diferente de papá, poderte llevar a otro estándar, a otra medida de fe, y que puedas moverte en esta tierra con esa autoridad que Dios te ha dado. Porque no nos movemos con autoridad, porque no sabemos quién nos respalda. Si tú supieras quién está detrás de ti, quién está en medio de tu vida, quién está en medio de tu casa, tú caminarías con autoridad en esta tierra. Y estoy hablando con autoridad, no la autoridad del mundo, porque la autoridad del mundo es autoritaria, es imponer a la fuerza. Nosotros lo que tenemos que hacer es orar, clamar al cielo y que sea Dios moviéndose. No sé cuántos tengan necesidad, que sea Dios acercándose a tu vida. No sé, si yo fuera tú y quieres eso, levantaría tus manos, empezaría a cantarle a papá con mi corazón. Acércate, papá. Acércame. Papá, acerca mi vida, papá, a ti, Señor. Quiero sentirte, Dios. Acércame, Señor. Quiero oír tu voz. Acércame. Eso debe ser un anhelo en tu corazón. Si supieras que esa cercanía podrías conocer lo que es papá, y a consecuencia de ver quién es papá, poder ver lo que hay en su corazón, tu fe no permanecería igual. Tu fe no se estancaría. No te hundirías cuando vayas caminando sobre esas aguas, porque Dios me lo ponía en esa perspectiva, que aquel que camina en fe camina en lo natural, en aquello inestable para él. Aquel que vive en fe, toda su vida es caminar en aquello inestable, en lo natural, pero lo más firme porque vas con él. Por eso te hablaba, no era la montaña en sí, sino quién estaba en la montaña. No era, para Pedro no eran las aguas en sí, porque él no anhelaba caminar sobre las aguas. Muchas veces pensamos que Pedro quería caminar sobre las aguas para poder llegar a Jesús, y su propósito no era caminar sobre las aguas, su propósito era ir a Jesús. Y Dios me ponía esa perspectiva, esa ilustración,
que ese caminar en fe de nosotros es como caminar en las aguas, en lo natural. Porque son cosas que no son en lo natural, que en cualquier momento, en cualquier situación, si mi fe, si mi enfoque, si mi visión no está puesta en Él, si no estoy cerca de papá, cualquier cosa que venga a mi vida me va a derrumbar. Cualquier cosa que venga a mi vida me va a hacer tropezar, me va a hacer caer, me va a hacer hundir. Pero si yo puedo estar con Él, si mi visión puede estar conectada con papá. Por eso Jesús decía: si tú tuvieras fe como ese granito de mostaza, tú le puedes decir a ese monte que se moverá. Y no porque tu enfoque estuviera en ese monte, sino porque tu enfoque está en lo grande que es tu Dios, sino porque tu enfoque está en lo poderoso que es nuestro Dios. Y tal vez no has podido aumentar esa medida de fe, porque tu enfoque ha estado en los problemas, tu enfoque ha estado en la enfermedad, tu enfoque ha estado en la escasez, tu enfoque ha estado en la situación y no ha estado en Él. Porque si ha estado en Él, empezarías a vivir en fe, empezarías a caminar y salir de esa barca. Tal vez muchos esta noche se encuentran atorados en la barca, y no digo que la barca esté mal o no, porque ahí estaban varios discípulos, pero tal vez es un lugar ya de comodidad, tal vez es un lugar de confort, tal vez es un lugar donde te sientes seguro. Y para poder hacer crecer tu fe, necesitas sentirte inseguro en lo natural, pero confiado en Él, que te va a respaldar. ¿Cuántos esta noche quieren llevar su medida de fe a otro estándar? Estás diciéndole al cielo: llévame a lugares inestables. Le estás diciendo al cielo, haciéndole la invitación o haciendo esa declaración: heme aquí, aquí estoy, papá. No sé si estés preparado para eso, iglesia, pero te quiero decir algo: nunca vamos a estar preparados. Tienes que empezar a vivir en fe. Créeme que cuando haces esas locuras, tu perspectiva cambia la situación de tu entorno. Espero que esta noche esta palabra haya retado a tu fe, te haya retado a caminar, a vivir en fe, a realmente a dar pasos incómodos. ¿Cuántas veces no te has atrevido a hacer cosas por ese miedo o por esa comodidad? Pero es tiempo, iglesia, que salgamos de esa zona. Dile al que tienes al lado: es tiempo que salgas de esa barca. Y tu enfoque no esté en los problemas, que tu enfoque no esté en lo que te falte, porque créeme que nunca vamos a estar completos, porque vamos completándonos cada paso que vamos dando. Y le digas al cielo: papá, llévame, acércame a ti, papá. Quiero caminar, vivir en fe. Gracias, papá, esta noche. Gracias, papá, por tu palabra, papá. Gracias, Señor, por estar aquí, Señor.